Y yo estuve hace años que me saqué el EGB, que tenía unos 22 o 21 años, y he tenido un déjà vu y he vuelto con 47 haciendo las prácticas para hacer un nuevo curso, una nueva etapa de mi vida, hacer un cambio. Que no se hace todo porque tú eres de esa manera, sino lo haces de corazón, no lo haces ni por dinero, ni por conveniencia, ni nada, sino lo haces porque sabes que si tú ayudas un poquito, la persona que va delante o detrás tuyo te ayudará igual. Es como hacer una montaña de arena, pero que no se caiga. Al estar en una clase, escuchando a un profesor, haciendo mis apuntes, haciendo mis controles y todo para sacarme el EGB, y al venir aquí y estar otra vez, es decir, ostras, el tiempo no pasa, y menos en una escuela de adultos. Pasa porque va cambiando lo que es la vida y la gente. La sensación es la misma, el mismo quehacer, ¿no? De que quieren que la gente salga preparada, que sepan el español o el castellano o el inglés, que tengan una cultura, que sepan dónde están. Eso desde el principio ha sido el punto, es como un puntal. A través de la ciencia podemos hacer un grupo de tertulias, ¿no? Un cambio muy importante porque antes no se veía mucho de las ciencias y ahora pues tenemos más capacidad para explicar lo que son las ciencias. Por ejemplo, antes no queríamos estudiar, ¿no? Y entonces nos ponían como apartadas, ¿no? Y ahora, bueno, nos hemos dado cuenta que estudiar va bien también, aparte para que aprendas más sobre todo. Porque ahora para un trabajo, para todo, te piden lo mínimo, la ESO. Para todo. Y para ti también va bien porque si alguien te pregunta, pues ya, cada día nos vamos con algo más avanzado, de que no sabíamos. Pues llegar a tener la ESO y si tenemos la oportunidad de avanzar y no sabemos más, pues llegar a la universidad y hacer un estudio que nos guste y que nos motive. Hacer un grado medio de interpretación o de audiovisual. Y yo pues psicóloga, que también me gustó. Poder ayudar a tu propio hijo si se encuentra perdido o si no entendió parte de la clase y tú lo sabes que lo aprendiste aquí, puedes enseñarles algo importante. Por ejemplo, nunca sabía estadísticas y él tuvo unos problemas y tuve la capacidad, gracias a que me enseñaron aquí, de poder enseñarle clases de estadística, incluso de biología. Y él se siente muy orgulloso y aparte que me ve que tengo esta oportunidad de poder realizarme, hacer algo que yo quiero, algo que me gusta. Más o menos ya sabes llevar maquinarias, pero el tema de escribir y de matemáticas y de lotes, las fechas y todo no me cuesta. Tengo unas ideas, pero que llevo tantos años, soy un veterano, claro que entra uno hace 15 días o un mes, él los lleva el papeleo, yo no puedo llevarlos porque me cuesta esto, entonces tengo que estar para poder llevar dos cosas y la empresa contenta conmigo. Y leer, me gusta un poco leer y ahora estoy soltando poco a poco. Este mes que ya llevo casi 20 días y estoy bastante bien. Y no quiero que fallarme ningún día, cada día tengo que estar aquí. Estas 2 semanas o 3 estoy bastante, me fallaba un poco de los vocales, la O, la E, pero estoy en ellos. En casa también me ayuda mi mujer, mi hijo, mi hija, a veces que como está trabajando no puede, pero mi hijo está conmigo y dice, ánimo papá, y claro, eso es una alegría muy fuerte y contento con mi familia, con los compañeros también me ha dado ánimo, me ha dicho, mira que estoy ahora, me dan las hojas y tal, y ahora estoy un paso más adelante.
encontrado buena gente, buen ambiente también, me agrada mucho con la gente así. La familia es como una familia muy contentos y ayudamos unos a otros, porque esa me gusta mucho porque está al lado de mi casa y hay varias, pero esa me agrada, me gusta mucho, porque la gente que viene, los maestros y todo es más, tienen más alegría, más cosas y hacen actividades, todas cosas esas. Hacen al lado de casa, hace poco hacemos una paella aquí, todo aquello, y me gusta mucho. Empecé a hacer las clases de formación de familia por ayudar a hacer los deberes a mi niña. Yo sabía el catalán, pero no tanto. Nos vamos las dos juntas al cole y a ellos le encantaban verme allí en el cole. Me decían, mamá, tu clase está por allí, yo me voy por allí y tú te vas por allí. Y bueno, nos vemos a la salida. Pues me ha servido para lanzarme a hablar. En la calle yo era muy tímida, ¿no? A la hora de hablar y ahora me lanzo y a la hora del trabajo también. Ahora trabajo y claro, muchos clientes me llaman y hablan en catalán y entonces también me gustó, digo, ser parte también del AMPA de mi escuela y también a ver si metemos también más clases de catalán, de inglés y estamos en ello ahora. Conozco más gente de la escuela. Me siento muy bien cuando entro a la escuela porque me conocen que soy miembro del AMPA y me motiva mucho también a mi niña, le encanta que sea del AMPA, que siempre estoy ahí colaborando en las actividades, ¿no? Ahora estamos montando la Navidad. Yo animo a los otros padres, ¿no? que a veces quizás por vergüenza no lo hacen, ¿no? Entonces animo a ellos a involucrarse en la escuela y también a los hijos les gusta mucho vernos allí. Y al final salté y pasé directamente al acceso a la universidad. Y en septiembre estaba en la universidad con la carpeta así y diciendo, ¿yo qué hago aquí? ¿Sabes? No, o sea, así fue. Y hay algunos compañeros míos me miraban así y me decían, tú, digo, si supieras que hace 6 meses yo no tenía graduado escolar ni tenía ninguna capacitación de nada y mírame que estoy aquí ahora y todos, ostras, tío. Dice, si nosotros estamos acojonados porque el nivel es alto y estamos muertos de miedo, digo, yo también, digo, pero a que estás aquí, sí, digo, pues yo también, ahora, a que vas a intentarlo, sí, digo, pues yo también. Vengo ahora y por 4ª semana consecutiva mi profesor me ha felicitado antes de salir, o sea, antes de salir yo de clase, así que mira con qué cara salgo como vengo. Toda mi vida profesional ha ido con la construcción. He sido muy habilidoso con las manos, trabajo en manuales y claro, ya lo que me quedaba era trabajar con la cabeza, para lo cual yo necesitaba unos estudios, que era lo que yo estaba convencido de que yo no estaba capacitado para ello. Y entrar aquí pues me ha descubierto que era más capaz de lo que yo me hubiera imaginado jamás. Hay una cosa que se da por hecha y es de que cuando somos mayores no valemos para estudiar. Eso es mentira, o sea, totalmente mentira. Cuando estamos en la época de estudios, de jovencitos, tenemos la cabeza en 2000 sitios, no estamos mucho con lo que estamos. Y ahora con esta edad, pues primero que los años nos han enseñado muchas cosas que las tenemos ahí, aunque no lo sepamos, y luego cuando te pones a estudiar las vas repescando, te das cuenta de que sabes más cosas de las que te crees y luego pues estás mucho más centrado que no cuando era el momento de estudiar. De verdad, ya llegar hasta aquí, lo que te estoy explicando, esto me lo cuentas a mí mismo hace 1 año y medio y me estoy riendo un mes. O sea,
mí me sirvió mucho para crecer como persona y para poder enfrentarme a mi enfermedad. Y entonces, bueno, en el foro un día hacíamos unas reuniones en las que habían médicos, habían enfermeras y demás. Pues pensé, ¿por qué no trasladar este tema de la tertulia al Centro Forum como una actividad más? Y estoy contenta porque a fechas de ahora sé que funcionan muy bien y claro, pues como una de las personas que ha tenido esa idea, pues me siento realmente muy satisfecha de haber podido hacer algo útil, yo creo, para una enfermedad que es que todavía está muy estigmatizada y que cualquiera de nosotros en un momento dado podemos padecerlo. Yo creo que la tertulia les puede servir para intentar desconectar de su mundo interior, porque cuando estás en una enfermedad eres tú, tu punto eres tú, y estás con tus pensamientos y estás de cara a tu interior, y de esta manera te muestras a ti hacia el mundo. Y es una manera de abrirte a los demás y de saber que no eres solamente un número o un paciente, sino que eres una persona y que tienes tu propio criterio y que hay gente que te escucha, que eso es mucho de agradecer, que haya alguna persona que te escuche tus opiniones. Yo como profesional, para mí era impensable, si me dicen años atrás que formaría parte de una tertulia literaria con el paciente ingresado en subagudos, pues hubiese dicho, no es posible. Pues sí, es posible. Hemos leído libros, lo de La vida sueño para mí fue espectacular, porque leer castellano antiguo, leer en verso un clásico, bueno, salieron temas interesantísimos y bueno, para mí fue una experiencia muy enriquecedora, mucho. Aprendí a ser solidario con mis compañeros, aprendí la experiencia de la gente mayor que tiene más experiencia en la vida de ti, transmite esa buena energía, aprendí muchas cosas. Eso ha sido para mí ha sido la mejor experiencia que he tenido en mi vida, porque he estado acompañando gente mayor que me ayudaba, que me orientaba, que me inspiraba sus vidas, yo vivía sus experiencias y para mí era como un motivo, sí, eso me dio muchísimo, me motiva para seguir adelante con los estudios y todo. A pesar de dificultad, no dejarlo, no tirar toalla, para llegar a llevar el calor de la gente. Es muy importante para una persona, el calor, la cercanía, el trato, eso influye mucho en el rendimiento de una persona y su estado de ánimo, todo, muchísimo. Me sentí como si fuera otra familia también. Yo siempre apoyaba por la escuela, no me sentí solo, te apoyaba animándome. Cuando me salía bien, no te preocupes, ya eso me transmitía tranquilidad, que necesitaba ya en ese momento. Entre nosotros, los compañeros, nos ayudamos. Si yo sé una cosa que no se me ayuda y me ayuda a mí, no notamos sin rendimiento, pero uno aprende del otro y eso nos ha ayudado muchísimo a todos. Igual que ahora, eso siempre ha sido el pilar de la escuela, solidaridad entre los compañeros. Eso, y hacer la agrupación, eso nos ayuda entre todos a mejorar y uno aprende del otro, todo el otro. Es lo mejor que a mí me gusta muchísimo. Y lo que más me choca es que toda la gente viene riendo y contentos. Nadie viene diciendo, uy, tengo que ir a la escuela de adultos. No. Y si faltan una clase vienen corriendo, que voy a faltar, que no sé qué. Bueno, pues pasa. Y pasan como si les fuera la vida. Claro, es que es eso. A fin y al cabo todos aprendemos de todos. Puedes aprender de una persona mayor, de una persona pequeña y de cualquier persona de otro sitio, de otro mundo. Aunque no
no nos expresemos con el mismo idioma, pero la mirada, la sonrisa y la manera de ser cada uno, de ahí aprendes mucho.